Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Anne, de vuelta con otro capítulo, pero aún así tarde. En fin, disfrútalo. Capítulo 4. El cambio de estaciones. Besos. Vaya día. La inconfundible voz del veterano de la guerra de invierno se oyó al entrar en su habitación del dormitorio de chicos, con el cansancio reflejado en sus palabras, así como el ansia de encontrar su santuario de descanso, la cama. Llevaba varias bolsas en las manos, señal de que su día había sido bastante ajetreado. Las dejó caer sin miramientos al suelo y se tumbó boca arriba sobre el colchón azul y blanco, como los de Kinsey, satisfecho de poder descansar las piernas por fin. Cerrando los ojos, comenzó a reflexionar sobre los últimos días. Habían pasado poco más de 2 semanas desde su ingreso y, debido a la necesidad de ponerse al día, se vio obligado a esforzarse al máximo para aprender lo más posible. Logró aprobar uno de sus 5 exámenes principales, dejando 4 para la próxima vez que informaría a los profesores que estaba listo. Como no era de los que se relajaban, y dado que se encontraba entre los 20 mejores estudiantes de la preparatoria Karakura, ya estaba pensando en la fecha de su próximo examen. Además de la parte escrita de sus exámenes, también estaban las pruebas físicas, que consistían en una serie de desafíos que debía completar en un tiempo determinado para aprobar. Mientras realizaba los desafíos, no pudo evitar estar de acuerdo con lo que Kisuke le había dicho. Podría haberlos completado fácilmente con su cuerpo humano, el entrenamiento y la experiencia que lo habían perfeccionado eran más que suficientes para aprobar con honores. El poder adicional de su forma espiritual lo hacía aún más fácil, tenía que reprimirse activamente para no usarlos, ya que no los necesitaba. Fue entonces cuando descubrió una particularidad sobre sus habilidades. Al parecer, sus poderes tenían una especie de interruptor, aunque no estaba seguro de si ese era el término correcto. Básicamente, si quería, podía desactivarlos y usar solo la fuerza de su cuerpo humano, lo cual, según descubrió, era suficiente para que pasara desapercibido como un estudiante bueno y talentoso. Sonrió con sorna al recordar las caras de sus instructores cuando superó todas las pruebas físicas en un solo día, sin mencionar los elogios que siguieron. Manteniendo su imagen distante, simplemente los ignoró, tratando de no llamar demasiado la atención, tal como Kisuke le había indicado. Dicho esto, no es que sus poderes se hubieran desactivado por completo, seguían ahí, listos para intervenir si los necesitaba. Simplemente sentía como si una fina capa los cubriera, separándolos brevemente de su cuerpo. No tenía ni idea de si esa capa se debía a que su cuerpo servía para suprimir y preservar su vida, o si era una característica que el tendero había añadido para proteger a quienes lo rodeaban de sus grandes reservas. Lo cierto era que, si quería, podía usar su cuerpo y sumar parte de la increíble fuerza que albergaba su espíritu cuando lo deseara. Por precaución, decidió dejar que su cuerpo siguiera su curso natural y no suprimir sus poderes a menos que fuera necesario, así se sentía mejor, igual que cuando estaba en su forma espiritual. Levantándose de la cama, se acercó a una de las ventanas y contempló el paisaje. Estas 2 últimas semanas le habían enseñado que la academia no había escatimado en gastos al diseñar la base, el lugar estaba construido en una isla, por Dios. Una isla artificial, además, dotada de hermosos bosques, playas y regiones montañosas que garantizaban vistas impresionantes. Si a esto le sumamos el servicio de alta categoría que ofrecía, era evidente lo increíblemente bien fundada que estaba la academia. Aunque, dado que las Pandoras y los limitadores eran la principal fuerza que luchaba contra los Novas, podía comprender el trato privilegiado que recibían los estudiantes. Al principio, le resultó un poco incómodo integrarse en ese estilo de vida. Tras haber vivido la mayor parte de su vida en una familia normal y haber asistido a un instituto normal, encontrarse en un lugar tan prestigioso con todos esos estudiantes procedentes de familias ricas e importantes lo hizo sentir fuera de lugar. Sin embargo, logró superar rápidamente este pequeño obstáculo al cabo de unos días. El colegio era el colegio, sin importar a dónde fueras, y lo mismo ocurría con los alumnos, eran iguales por muy diferentes que parecieran por fuera. Durante ese tiempo, logró hacerse amigo de la mayoría de sus compañeros. Casi siempre estaba con Chiffon y Tizzy, las 2 chicas le ayudaban mucho, ya que le daban consejos siempre que tenía dudas. También lo acompañaban a la hora del almuerzo y le hacían compañía, algo que el profesor sustituto agradecía, aunque a veces se perdían en sus conversaciones y hablaban de temas que Ichigo no entendía.
como las diferentes formas de maquillarse y otras cosas de las que hablaban las chicas. Aún así, se había encariñado tanto con ellas que podía considerarlas amigas. Mientras Chiffon y Tizzy estaban ocupadas con sus deberes como presidenta y vicepresidenta del consejo estudiantil, él se encontraba conversando a veces con el otro grupo de Pandoras que conocía en la piscina. No era tan cercano a ellas como a Chiffon y Tizzy, principalmente porque estas chicas parecían formar un pequeño grupo con las Pandoras de mayor rango, aislado del resto, pero también porque algunas de ellas, la pelirroja de pelo largo, Ingrid, y la chica bajita de pelo corto, Atia, no parecía gustarles mucho. Las otras tres integrantes del grupo eran más acogedoras, especialmente la pelirroja de coleta, Arnett, e incluso la alta Pandora, creo, se mostró abierta con él a su manera silenciosa. Sin embargo, la rubia del grupo, Elizabeth Mabry, parecía disfrutar avergonzándolo. Después de su primera visita, fue invitado una vez más a la piscina y, al igual que la vez anterior, encontró a la Pandora británica de tercer año nadando sin siquiera un traje de baño. Ichigo se sonrojó levemente mientras miraba el techo blanco de su habitación, esforzándose por olvidar la imagen de la hermosa Pandora. Por lo que pudo deducir, así era como ella siempre pasaba el tiempo en la piscina. Al ver cómo exhibía su cuerpo sin pudor, supuso que la modestia no existía en su vocabulario. Era casi tan mala como Yoruichi cuando lo molestaba, maldita gata negra que le traía mala suerte. Empezaba a preguntarse si su antiguo mentor tenía algo que ver con que la rubia actuara de esa manera. No todo era malo, aparte de las bromas, parecía genuinamente interesada en él y era muy amigable. También notó que se regía por algún tipo de código de honor, así que, en lo que a él respecta, estaba bien. Y hablando de cosas indecentes, hubo otro incidente que realmente avergonzó al joven sustituto. En su primera semana, su instructora, Yumi Kim, le dijo que tenía que ir a hacerse un examen médico. Al principio no le preocupó demasiado, pero en cuanto abrió la puerta y entró, tuvo un mal presentimiento. La doctora, una joven con el pelo verde recogido en una pequeña coleta, Alice Metz, parecía estar esperándolo. Rápidamente le informó que tenía que hacerse un examen físico completo, y fue entonces cuando la mente de Ichigo se detuvo al cerrarse la puerta sola tras él, siendo su expresión de sorpresa lo último que se pudo ver. Lo que siguió fue probablemente la experiencia más humillante de toda su vida. Solo recordar aquel día hizo que Ichigo se sonrojara como un tomate y se cubriera la cara con la mano. Esperaba que hubiera sido algo puntual y que no volviera a suceder, pero con la mala suerte que tenía, lo dudaba. Maldito gato negro por traerle tan mala suerte. Eso lo lleva a los acontecimientos del día actual. Desde que aprobó su primer examen y, gracias a Chiffon y Tizzy, empezó a familiarizarse con la inmensidad de Was Genarex, pensó que era hora de visitar la ciudad afiliada a la academia. El campus estaba bien, pero no le vendría mal ir a la ciudad, echar un vistazo a algunas tiendas y explorar cosas que le interesaban, como música y demás. Además, quería saber cómo era el futuro y compararlo con su propia época. Así que, a principios de semana, les preguntó a la presidenta y a la vicepresidenta del consejo estudiantil cuál era la forma más fácil de llegar y a dónde debía ir. Las dos chicas se mostraron muy dispuestas a responderle, incluso le dieron una explicación detallada de la zona y las tiendas que se podían encontrar allí. También expresaron su deseo de acompañarlo en su aventura hacia esta nueva tierra, pero, por desgracia, sus obligaciones les impedían ir con el chico de pelo naranja. Ichigo les dio las gracias de todos modos y, durante el resto de la semana, hasta el sábado, día en que decidió partir, ideó un plan aproximado con todos los lugares que debía visitar, teniendo en cuenta el horario del tren que Tizzy le había prestado. Al estudiarlo, descubrió que tenía tiempo de sobra para todo lo que tenía en mente. Claro que las cosas no siempre salen como uno planea. Como uno planea, ¿Qué soy ahora, Aizen?, pensó el sustituto con diversión desde su posición, con una leve sonrisa en los labios. Hablando del traidor ex capitán de la quinta división, se preguntó brevemente si aún estaría cumpliendo su condena. Urahara no le había dicho nada al respecto, así que todo debía estar bien, aún así, preguntaría en el futuro. Dejando de lado los asuntos que concernían a la sociedad de almas, comenzó a pensar en cosas más humanas, como la sencillez con la que había empezado el día y cómo se había ido complicando a medida que avanzaba. Escena retrospectiva. Ichigo permanecía de pie en su asiento del tren bala de alta velocidad que cruzaba el océano, mirando por la ventana con una inconfundible expresión de aburrimiento.
Uno pensaría que usar el tren como medio de transporte sería mucho más emocionante en el futuro. Pero no lo era. Aparte de la comodidad, seguía siendo prácticamente lo mismo, en su opinión. Vio que se acercaba a la estación, y la voz de un locutor robótico no hizo más que confirmar sus sospechas. Al bajar del tren, se dirigió al vestíbulo principal de la estación. Siguiendo a la multitud de viajeros, el sustituto logró llegar en cuestión de minutos. Al mirar a su alrededor, divisó unas pantallas 3D que flotaban sobre las cabezas de todos, mostrando diversos anuncios y lo que supuso que eran indicaciones. Tras encontrar lo que buscaba, la zona repleta de tiendas y demás, volvió a la calle, pasando junto a otras personas que seguían con lo suyo. Ahora que lo pensaba, era increíble cómo, viniendo del pasado 50 años, caminaba por las mismas calles que todos los demás sin que nadie le dirigiera la mirada. Se sentía como en una novela de ciencia ficción. Le tomó un poco, más exactamente 15 minutos, pero finalmente llegó al centro de la ciudad y, por lo que pudo ver, había tiendas por todas partes, solo le quedaba elegir por dónde empezar. No tardó en decidirse, llevaba un rato queriendo escuchar música y tal vez descubrir nuevos artistas. Después, bueno, vería qué tiendas había cerca que le interesaran e iría a ellas. Ese era su plan, al menos, pero, por desgracia para él, no duró ni un segundo, pues pronto sintió que alguien tiraba de su chaqueta morada, tomándolo por sorpresa. Confundido, se dio la vuelta y se encontró con una imagen inesperada, la de uno de sus compañeros de clase, a quien conocía. Hola. El saludo, alegre aunque algo ruidoso, no le resultaba del todo desconocido al sustituto, como tampoco la larga melena roja recogida en una coleta ni la amplia sonrisa que le dedicaba Pandora. Sí, todas esas eran características inconfundibles de una chica que conocía, y para su mala suerte, justo en ese momento había olvidado su nombre. Sí, hola, Em. Su mente se puso rápidamente a toda marcha intentando recordar el nombre de la chica que tenía delante, quien había ladeado la cabeza ante su respuesta incompleta y lo miraba con confusión en sus ojos marrones. ¿Se habría dado cuenta de que se estaba devanando los sesos para recordar su nombre? Esperaba que no, la respuesta que podría obtener no sería buena. Tras unos segundos de silencio, su cerebro finalmente dio con lo que esperaba que fuera la respuesta correcta, ¿Diane? Un silencio incómodo y una atmósfera fría se instalaron entre los dos estudiantes de genética del oeste. El chico de cabello naranja desvió la mirada, mientras la mirada de Pandora frente a él se intensificaba enormemente al observarlo, con una ceja arqueada. ¿Será que olvidaste mi nombre?, la oyó preguntar con sencillez, con un tono que denotaba una ligera irritación. Sí, respondió Ichigo tras una pausa, confirmando sus palabras, con el rostro ligeramente sonrojado por la vergüenza. Lo siento, añadió, sin mirarla a los ojos. Una vez más, un incómodo silencio se apoderó de los dos adolescentes. Uno de ellos se esforzaba por no mirar a Pandora, mientras que el otro lo fulminaba con la mirada. Finalmente, la chica cedió y exhaló un suspiro de alivio, tranquilizándose, sus hombros se relajaron y su expresión dejó de ser tan amenazante. Me llamo Arnett Macmillan. Será mejor que lo recuerdes de ahora en adelante, le advirtió con los ojos ligeramente entrecerrados. Tras cruzar miradas con ella, el chico pelirrojo respondió, bien, lo entiendo. Estaba a punto de preguntar qué quería la chica cuando ella lo señaló con el dedo, sorprendiéndolo y haciéndolo retroceder un paso. No, dilo tú también, exigió en voz alta. Di mi nombre o no creeré que lo has entendido. La seriedad en su voz era tan clara como el agua. Ichigo la observó unos instantes antes de ceder. De acuerdo, lo entiendo, Arnett. Pronunció su nombre lentamente, asegurándose de memorizarlo. Un segundo después, ella retiró el dedo de su rostro y él pudo enderezarse. La chica negó levemente con la cabeza y exhaló un suspiro antes de dirigirse a él. Bueno, ¿qué te trae por aquí, Ichigo?, preguntó, enfatizando su nombre para demostrarle que, a diferencia de él, ella sí lo había memorizado. El sustituto entendió el mensaje. En realidad, no mucho, respondió encogiéndose de hombros, liberándose de la tensión al poder conversar con naturalidad. Pensé en salir del campus y ver cómo era la ciudad, y tal vez buscar algunas cosas mientras daba una vuelta. Ah, ¿así que vienes de compras?, preguntó Arnett, con una leve sonrisa en los labios. Algo así, supongo, respondió el chico sin entusiasmo, su desinterés por el tema era evidente.
A la chica no le importó, de hecho, su sonrisa se hizo aún más grande. Bueno, en ese caso, ¿no te gustaría unirte a nosotros? También estamos aquí para ir de compras y tal vez comer algo o ver una película, preguntó ella con entusiasmo, con una expresión alegre y los ojos llenos de esperanza al escuchar una respuesta favorable de su parte. El sustituto reflexionó sobre la propuesta y sopesó sus opciones. Podía ir solo y terminar sus asuntos en unas horas o unirse a la pelirroja y a quien la acompañara. Un momento. ¿Nosotros?, preguntó en voz alta, mirando con confusión a Pandora, que no veía a nadie acompañándola. Sí, dijo, confirmando inmediatamente antes de que se le ocurriera una idea. Ahora que lo pienso, esta es una buena oportunidad para que los conozcas, añadió alegremente, antes de agarrarlo bruscamente del brazo y empezar a tirar de él, obligándolo a moverse y seguirla. Vamos, te los presento. Oye, espera, se quejó Ichigo, molesto por haber sido arrastrado así. Nunca acepté ir contigo, ¿sabes? Le recordó con énfasis mientras forcejeaba en su agarre durante unos instantes antes de lograr finalmente ponerse de pie y caminar torpemente sobre sus propias piernas. Genial, ahora lo estaba llevando a quién sabe dónde. Adiós a su sencillo día libre. No seas así, replicó la chica con tono juguetón, con una sonrisa palpable en sus palabras. Creo que es mejor pasar tiempo con tus amigos que irte sola. Es más divertido así, ¿no crees? La suplente no respondió, él simplemente dejó de resistirse y desistió de intentar zafarse de su agarre. Ella tenía razón, si iba a pasar tiempo allí, debía conocer a otros estudiantes o compañeros. Disfrutaba de la compañía de Chiffon y Tizzy, pero probablemente debería ampliar su círculo de amigos, y dado que la chica pelirroja prácticamente lo invitaba a salir, pensó que debía aprovechar la oportunidad. Con eso en mente, siguió a la chica de la coleta sin quejarse. Pronto se acercaron a una fuente pública, una bastante impresionante. El chico también notó a algunas personas que parecían estar esperando allí a alguien, probablemente amigos para una salida social. Al mirar más de cerca, se percató de que el grupo estaba formado por 2 chicos y una chica. Al mirar aún más de cerca, el chico descubrió que la única chica era rubia y le resultaba bastante familiar. De hecho, se parecía a su compañera de clase, Elizabeth. Un momento. La persona que esperaba allí era la mismísima Mably en todo su esplendor. Al verlos, la rubia les dedicó una sonrisa de bienvenida, un gesto que indicaba su satisfacción por su llegada. Momentos después, Ichigo y Arnett se unieron al grupo. Bienvenida de nuevo, Arnett. Veo que la persona que vimos a lo lejos era realmente Ichigo. Me alegro. La Pandora británica habló con su habitual elegancia, sin perder ni un ápice de tono en su voz. La pelirroja asintió en señal de confirmación, tras soltar al chico de pelo naranja. Sí, pero teniendo en cuenta que Ichigo es probablemente el único chico con pelo naranja en un radio de 1000 millas, las probabilidades de que nos equivocáramos eran bajas desde el principio, dijo con naturalidad, lo que no hizo más que aumentar el ánimo del chico. Sí, su pelo naranja era único, él lo sabía. No hacía falta ser tan directa. Me alegra verte, Ichigo, dijo amablemente. Esperaba que, ya que estamos todos aquí, pudieras unirte y pasar el día juntos. Es mejor cuando los amigos te acompañan, ¿no crees? Por la forma en que pronunció esas palabras, desde el tono de su voz hasta su sonrisa, al sustituto le fue imposible señalar que aún no había aceptado nada, simplemente asintió, tanto a modo de saludo como en señal de acuerdo. Además, como ya te dije, es una buena oportunidad para conocer gente nueva, añadió Arnett desde un lado, señalando con la mano al resto de los presentes. Anda, preséntate, ordenó la pelirroja, empujando suavemente al más pequeño de los chicos hacia adelante, y el otro la imitó. Ichigo observó a los 2 chicos. Uno era un muchacho alto de cabello oscuro, aproximadamente 2 centímetros más bajo que él, con el cabello ondulado recogido en una pequeña coleta. Su expresión era dulce y mostraba una cálida sonrisa, una que probablemente haría que el corazón de cualquier chica diera un vuelco. En contraste, el otro chico era bajo, incluso más bajo que Arnett, con el cabello corto y rubio peinado hacia la izquierda, que le cubría parte de la frente. Su expresión, por otro lado, parecía tensa, como si estuviera a punto de enfrentarse a un gran peligro. El chico en cuestión se sentía nervioso. Cuando su compañero fue a buscar el nuevo limitador, sintió curiosidad por verlo, pero en cuanto apareció,
todo eso desapareció. A primera vista, supo que era aterrador. ¿Quién no lo pensaría? Con ese ceño fruncido amenazador, su cabello salvaje y ardiente y su mirada intensa, cualquiera se asustaría de él. ¿Cómo podía Andrés Empay estar tan tranquilo? Pero no estaba dispuesto a rendirse y quedar como un idiota, no delante de su compañero. Erguido, armándose de valor, pasó a la ofensiva. Me llamo Morrison y soy el imitador de Arnett Senpai. Es un placer conocerte. La fuerza de su voz sorprendió a todos los presentes, que abrieron los ojos de asombro. Junto a él, el chico de cabello negro se recuperó rápidamente y le sonrió a su amigo menor, comprendiendo el motivo de su arrebato. Volviéndose hacia el nuevo limitador, comenzó su presentación. Y mi nombre es André Francois, el imitador de Elizabeth Mabwe. Hizo una profunda reverencia, un gesto elegante que casi parecía el de un príncipe. Es un placer conocerte. Su gesto, acompañado de su sonrisa perfecta, fue una de las muestras de elegancia más exquisitas que el chico de cabello naranja había visto jamás. ¿Acaso este tipo era un actor famoso? Casi perplejo ante la escena, el sustituto solo pudo mirar al amable muchacho por unos instantes, cuando de repente recordó que debía saludar. Oh. Soy Ichigo. Tartamudeó mientras se frotaba la cabeza avergonzado. Su presentación no era ni de lejos tan extravagante ni tan impresionante como la del otro limitador, ahora apodado André. Resulta que no era el único que pensaba que la presentación no estaba a la altura. Momentos después de terminarla, Arnett empezó a reírse, lo que llamó la atención de todos. ¡Qué gracioso! Después de que André hiciera su elegante y educada presentación, lo único que se te ocurrió fue decir soy Ichigo, como si fueras la persona más aburrida del mundo. Terminó entre risas que apenas podía contener tapándose la boca con la mano. Los demás no estaban mucho mejor. Elizabeth reprimía visiblemente las ganas de reírse, mientras que André le sonreía con aire de disculpa al sustituto. Morrison, por otro lado, estaba tan nervioso que casi sudaba, haciendo todo lo posible por parecer que no había oído lo que su compañero había dicho sobre el nuevo limitador por miedo a enfadarlo. Con una ceja arqueada por la irritación y el ceño fruncido, Ichigo se cruzó de brazos y apartó la mirada de la fuente de su enfado. Bueno, disculpen por ser tan aburrido. Arnett solo sonrió divertida mientras ella se acercaba. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás haciendo pucheros? Oye, relájate, solo estaba bromeando. Le dio un suave golpe en el pecho con el dorso del puño para demostrarle su punto. El guerrero espiritual no se movió de su sitio ni apartó la mirada, lo que solo provocó que ella hiciera un puchero antes de que se le ocurriera una idea. Vale, ¿qué te parece si te invito a una copa? Ya sabes, como disculpa. No es mala idea, añadió Pandora, la rubia, desde donde estaba. Oí que abrieron una cafetería nueva cerca del centro comercial. Unas chicas que fueron me dijeron que su batido de chocolate está para morirse y me gustaría probarlo, explicó a todos. Antes de que nadie pudiera decir nada, el chico de pelo naranja ya había dado su respuesta. De acuerdo, iré. La rapidez de su respuesta sorprendió a todos. ¡Qué rápido!, exclamó Arnett. Dado su comportamiento anterior, no esperaba que asintiera y respondiera con tanto entusiasmo. Reflexionando para sí misma, supuso que debía haber una razón para que el sustituto actuara de esa manera. ¿Será que te gusta el chocolate?, preguntó con inocencia. Sí, ¿y qué?, preguntó Ichigo a la defensiva, disgustado de que ese conocimiento en particular saliera a la luz tan pronto. La pelirroja solo soltó una risita. Oh, nada, solo me parece muy tierno que lo hagas. No soy lindo, dijo Ichigo con expresión inexpresiva. Lo único que consiguió fueron más risitas, no solo de ella, sino también de la Pandora británica. Sintiendo que ya había sido el centro de atención durante demasiado tiempo, decidió cambiar de tema y hablar de algo que no lo involucrara. ¿Qué vamos a hacer mientras estemos aquí? ¿Tienen algún plan o algo sobre a dónde se supone que debemos ir? Esta vez, fue Elizabeth quien le respondió. Sí, antes de venir, Arnett y yo hablamos sobre nuestros planes para el día y coincidimos en que deberíamos ir al cine antes de hacer las compras, le dijo a la suplente con una sonrisa permanente en el rostro. Y claro, podríamos visitar la cafetería que mencioné después de terminar con todo lo demás. Creo que también hay tiempo suficiente para eso. ¿Una película?, preguntó Ichigo en voz alta.
Bueno, supuso que era una actividad bastante normal para la mayoría de los adolescentes, y las Pandoras, a pesar de ser soldados que defienden a la humanidad de los invasores alienígenas, seguían siendo adolescentes. Sí, a Eli Senpai le encantan las películas y ha estado esperando esta en particular desde que se anunció hace meses, añadió Andre desde su posición junto a su compañera, dedicándole una mirada cómplice que ella le devolvió con una sonrisa. ¿Es la que me dijiste que morías por ver? Preguntó Arnett con entusiasmo al recordar una conversación que había tenido con Elizabeth semanas atrás sobre esa película. Fue una de esas raras ocasiones en las que incluso la normalmente tranquila y serena Elizabeth rompió con sus formalismos y se mostró más entusiasta. Así es, confirmó Pandora, la rubia, asintiendo con la cabeza. Creo que deberíamos ir al cine. Si queremos conseguir buenos asientos, será mejor que nos demos prisa. Charlar con sus amigas era divertido, pero tenía muchas ganas de ver la película. Me parece bien, dijo Ichigo, confirmando que se uniría al grupo y pasaría el día conmigo. Una vez todo listo, el grupo comenzó a caminar hacia su destino. ¿Qué película vamos a ver?, preguntó el chico de pelo naranja mientras caminaba por la acera. Elizabeth, encantada, le respondió, la película se llama Expulsados del Paraíso y es uno de los mayores éxitos del momento. No quiero revelar mucho de la trama, pero transcurre en un mundo futurista donde una entidad amenaza la paz que la gente ha creado y ésta designa a alguien para que resuelva la crisis con la esperanza de salvar a la humanidad. Eso suena interesante. Ichigo hizo una breve pausa mientras escuchaba a Pandora. A decir verdad, por como lo decía, no era muy diferente de lo que la humanidad enfrentaba en la realidad. De hecho, podría decir que la premisa de esa película era bastante acertada. En el camino, nadie dijo nada más. Al llegar al cine, decidieron rápidamente que Elizabeth y André comprarían las entradas en la taquilla, mientras que el resto compraría palomitas, aperitivos y bebidas para todos. 10 minutos antes de que empezara la película, todos estaban sentados y listos. Ichigo esperó pacientemente hasta el comienzo de la película para admirar las nuevas pantallas que la proyectarían. Para empezar, era enorme y estaba ligeramente inclinada hacia adelante, por lo que había que inclinar un poco la cabeza hacia atrás para ver bien. Además, la tecnología incorporaba lo último en efectos visuales 3D. Para una experiencia completa, el personal les proporcionó a todos un par de modernas gafas 3D autoajustables, capaces de adaptar la visión incluso a personas con problemas de vista. En cuanto Ichigo se las puso, se sintió inmerso en el mundo de la película, cada detalle que veía parecía tan real como el mundo que lo rodeaba. Unos instantes después, comenzó la película. Besos. Casi 3 horas después, el grupo caminaba por la inmensidad del centro comercial, la marca más grande y famosa de la zona. Tras terminar la película, tal como habían acordado, se dirigieron al centro comercial para comenzar lo que las mujeres llamarían la actividad más recreativa y placentera que una mujer podría practicar. O lo que Ichigo llamaría el infierno. Pero ni siquiera esa comparación sería justa, dado que el sustituto había traspasado las puertas prohibidas del Hades en el pasado y se había aventurado en el inframundo. Sinceramente, preferiría enfrentarse a esto último de nuevo. Dada su situación actual, sería fácil suponer su descontento. De hecho, su expresión de enfado y el movimiento de su ceja eran claros indicios de su estado de ánimo. De acuerdo, comenzó Ichigo lentamente, el esfuerzo por controlar su ira era palpable en su voz. Les agradezco mucho que hayan decidido mostrarme los alrededores. Empezó despacio. André sonrió amablemente desde su lado derecho. Y te agradezco mucho que me hayas invitado a pasar el día juntos y a conocernos mejor, continuó, con un tono de voz que fue envejeciendo gradualmente. Elizabeth imitó al límite y también le dedicó una sonrisa al chico de pelo naranja. Y yo estoy totalmente a favor de la caballerosidad. Una vena de su frente amenazaba con reventar. Morrison sudaba profusamente. Riendo nerviosamente al ver al suplente, no pudo evitar sentir aprensión. Tenía el presentimiento de que algo iba a suceder en los próximos instantes. Su presentimiento era correcto, pues el chico pelirrojo estalló. ¿Pero por qué soy yo el que carga con todas estas bolsas?, rugió mientras miraba con furia la espalda de Pandora, la chica de la coleta que caminaba delante de él con los brazos cruzados, despreocupada como si nada, mientras Ichigo la seguía cargando varias bolsas con compras de las tiendas que habían visitado.
Para colmo, mientras André y Morrison solo llevaban 6 y 4 bolsas respectivamente, él cargaba con 8 bolsas en cada mano, lo que sumaba un total de 16. ¿Qué demonios compró esa mujer? ¿La mitad de la tienda? Al oír el quejido a sus espaldas, la chica pelirroja se giró y abordó el problema. ¿Tienes que quejarte de todo?, preguntó con expresión inexpresiva, mirando al chico con aburrimiento. Un gesto que enfureció aún más al sustituto. Al ver esto, la chica suspiró antes de continuar. De todas formas, estabas libre, ya que solo compraste 2 bolsas. Además, necesitábamos tener las manos libres, dijo con naturalidad. No tienen nada de qué preocuparse, añadió Elizabeth, captando la atención de los 2 adolescentes. Ya terminamos las compras y ahora vamos a la cafetería. La noticia fue como música para los oídos de Ichigo, por fin tendría un respiro de esta pesadilla. Arnett, en cambio, puso cara de tristeza y frunció el ceño ligeramente. Se le había acabado la diversión, en realidad disfrutaba viendo a Ichigo como su mula de carga personal. Tenía la lengua afilada, pero en general era obediente. Varios minutos después, los chicos estaban sentados en una mesa del famoso café latte y, si Ichigo pudiera elegir, jamás volvería a ir de compras. De hecho, preferiría enfrentarse de nuevo a Ulquiorra, el Konshikai y el exespada en su segunda etapa. Para él, este pequeño momento en el que por fin podía relajar las piernas era un regalo del cielo. Cerró los ojos mientras se reclinaba en la silla, encontrando su textura sorprendentemente cómoda. Aquí tienes, escuchó la voz ya familiar de Arnett mientras colocaba algo sobre la mesa frente a él. Al abrir los ojos, notó con sorpresa que tenía delante un gran batido de chocolate. Se giró hacia la chica y vio su radiante sonrisa mientras colocaba otra bebida frente a su limitador y una para ella antes de sentarse a su lado. También notó que Elizabeth se sentaba en el otro asiento a su izquierda. Solo estaba bromeando, ¿sabes? Dijo de repente con seriedad. Podría haberme tomado una copa yo mismo. No te preocupes, respondió Arnett, sin perder la sonrisa ni el buen humor. Son mis disculpas por lo de antes y también gracias por ayudarme a llevar las maletas. Al ver que iba a decir algo más, probablemente relacionado con la bebida, lo interrumpió. Y si dices algo más al respecto, te la haré beber a la fuerza. Ichigo se quedó perplejo al leer el último hilo. Está bien, asintió a regañadientes mientras tomaba un sorbo de su bebida. No tenía sentido enfadar a la pelirroja Pandora. Oye, este batido de chocolate estaba bastante bueno. ¿Qué te parece Was Genarex hasta ahora, Ichigo? Preguntó Elizabeth mientras ponía un terrón de azúcar en su café antes de mezclarlo con la cucharilla. ¿Te gusta? Acercó la taza a sus labios, saboreando el aroma del café. Tras dar otro sorbo a su batido, el profesor sustituto reflexionó sobre su respuesta. Está bien, supongo, sin duda es mucho más grande que mi escuela anterior. Aunque no he tenido mucho tiempo para acostumbrarme, todos estos exámenes de recuperación me están quitando mucho tiempo. Se quejó al recordar que aún le quedaban 4 exámenes por hacer. Lo bueno era que el plazo para el siguiente era de un mes, así que podría disfrutar de algo de tiempo libre y hacerse una idea de cómo es vivir en el campus. Sí, he oído que estabas haciendo esas pruebas, confirmó Elizabeth asintiendo, muy interesada en el tema. También he oído que ya aprobaste tu primer examen escrito y todas las pruebas físicas con excelentes resultados. Es todo un logro. Enhorabuena. Le dedicó otra sonrisa, una que reflejaba lo impresionada que estaba con su desempeño. Sintiendo cómo se le ruborizaban las mejillas bajo la mirada de la bella Pandora, murmuró un gracias antes de volver a su bebida. ¿En serio? Superaste todas las pruebas físicas de una sola vez, exclamó Arnett, asimilando por completo lo que Elizabeth había dicho. Era la primera vez que oía algo así. Que una estudiante superara 3 años de pruebas físicas en un solo día era asombroso. Claro, las pruebas de los limitadores no eran ni de lejos tan extensas como las de las Pandoras, pero los limitadores no podían aprovechar el poder de los estigmas como una Pandora, así que al final se compensaba. Tanto André como Morrison se quedaron boquiabiertos ante esta nueva información. Como limitadores, sabían perfectamente cuáles eran los desafíos, y al oír que alguien lo superaba al primer intento, ¿acaso esa persona era siquiera humana? Sin entender del todo por qué todos lo miraban fijamente de repente, el profesor sustituto simplemente respondió, sí, lo hice.
Y con eso, los dejó a todos, excepto a Elizabeth, sin palabras. Vaya, con razón podías cargar con todas esas bolsas, eres bastante fuerte, dedujo Arnett mientras se apoyaba en su silla. Pero bueno, eso es bueno. Es agradable tener un imitador que pueda valerse por sí mismo, facilita mucho el trabajo de una Pandora, añadió con una sonrisa antes de notar de reojo la expresión de desánimo que su compañero acababa de poner. Sintiendo que le temblaba una ceja, le pisó la pierna desde debajo de la mesa, provocando un grito del imitador rubio. Tras disculparse por el alboroto, se acercó a él y empezó a susurrarle algo. Al ver esto, Elizabeth se tomó la libertad de desviar la atención de Ichigo hacia sí misma, dándole tiempo a su amiga para que resolviera algunos problemas con su limitador. Hablando de eso, ¿ya decidiste buscar una compañera Pandora, Ichigo?, preguntó con genuina curiosidad. En realidad no, murmuró el chico en cuestión para sí mismo mientras sus palabras se desvanecían. Deberías pensarlo bien, añadió Arnett, retomando la conversación. Ya eres estudiante de tercer año, así que deberías intentar encontrar pareja. Aún así, es una lástima que Pandora parezca tener mejor compatibilidad con los limitadores más jóvenes que ellos. Sí, Chiffon dijo lo mismo, añadió Ichigo al recordar la conversación que había tenido con el presidente del consejo estudiantil. Pero bueno, no es imposible realizar un bautismo con una Pandora de tu edad o más joven. Claro, es probable que vuestra compatibilidad no sea muy buena, pero quizás seas uno de esos casos excepcionales en los que tienes mejor compatibilidad con Pandoras más jóvenes, añadió alegremente la chica de la coleta, aligerando un poco el ambiente. Si quieres, incluso podemos ayudarte a encontrar pareja. ¿Ayuda? ¿Cómo iban a ayudarle a encontrar pareja? ¿Acaso iban a poner carteles en farolas y paredes con su foto y un texto que dijera algo así como limitador de tercer año, pelirrojo, busca pareja para Pandora? No, ni hablar. Además, no es que realmente quisiera pareja, ni siquiera sabía cómo funcionaba aquello del bautismo, no estaba en el temario del primer examen. Aunque no seamos tan populares como Chiffon, aquí en Genética somos personas conocidas. Podemos averiguar qué chicas aún no tienen pareja y ver cuál estaría interesada, le informó Elizabeth. Creo que hay más posibilidades de encontrar pareja con las chicas de segundo año. Hablando de los de segundo año, sé que Satellicer aún no ha hecho el bautismo. Bueno, Aoi Kazuya es su compañera no oficial, pero aún así, ahí está ella. Rana Lynchen también está en la misma situación. Arnett respondió con su propia información. Ahora que lo pienso, creo que Rana es mayor que nosotras. Tienes razón, confirmó Elizabeth tras pensar un momento en la Pandora tibetana. Creo que es un año mayor que nosotras, lo mencionó durante la fiesta de celebración del último Nova Clash. ¡Qué noche tan vergonzosa! Había participado en un auténtico reto de beber con la otra Pandora británica y rubia. Pensar que la rebelde Pandora la llevaría al límite. Así que ahí lo tienes, Ichigo, ya tenemos a alguien con quien podrías formar pareja. Arnett le sonrió al suplente. Sin comprender del todo por qué las chicas estaban tan entusiasmadas con el acuerdo entre Pandora y Límite, decidió dar por terminada la conversación. Sí, gracias, pero prefiero ir a mi ritmo, les dijo, con la esperanza de que cambiaran de tema. Elizabeth solo sonrió. Estoy de acuerdo, sería la mejor idea. Sin embargo, el tiempo apremia, así que no esperes demasiado o te quedarás sin nada. Le dijo, mientras Arnett asentía con la cabeza en señal de acuerdo. De acuerdo, entendido, confirmó. El resto de la noche transcurrió charlando sin rumbo fijo, hablando de diversos temas, principalmente de lo que les gustaba y lo que no, sus aficiones y demás, ya que Ichigo era nuevo para ellos y querían conocerlo mejor. El chico de pelo naranja respondió lo mejor que pudo, esforzándose por parecer un imitador normal, teniendo mucho cuidado de no revelar accidentalmente algún secreto relacionado con el más allá o sus poderes. Las cosas iban bastante bien. Aparte de su desempeño excepcionalmente bueno en las prácticas, gracias a que había superado todas las pruebas físicas, no creía destacar más que el estudiante promedio. Bueno, estaba su pelo naranja, pero a sus nuevos amigos no parecía importarles. Justo antes del atardecer, todos salieron del café y se dirigieron a la estación de tren. Casi media hora después, llegaron a las instalaciones de Was Genarex. Tras despedirse de las chicas, se separaron y cada uno fue a su respectiva residencia.
Ichigo fue acompañado a la suya por André y Morrison, gracias a lo cual incluso supo el número de su habitación. André estaba en el mismo edificio que él, 2 pisos más arriba, mientras que Morrison estaba en el edificio contiguo. Tras despedirse, abrió la puerta y entró en su habitación. Fin del flashback. Y esos fueron los acontecimientos que tuvieron lugar durante su día. Lo que comenzó como un día a solas para pasear tranquilamente se convirtió en una salida grupal en la que él fue el invitado sorpresa. En realidad, disfrutó mucho pasar el tiempo con otras personas. Tanto Elizabeth como Arnett tenían razón, es más divertido estar con otros, especialmente si son tus amigos, y a partir de hoy, tanto Pandoras como sus limitadores estaban oficialmente en su lista de Nakama. Una vez resuelto ese asunto, se recompuso, fue a ducharse y quizás después hizo algunos deberes. Besos. El lunes llegó muy pronto para el profesor sustituto de pelo naranja, apenas había tenido tiempo para relajarse durante el fin de semana. Disimuló un bostezo cansado mientras se dirigía a la cafetería, contento de que las clases hubieran terminado por el momento. No eran particularmente agotadoras, pero de alguna manera se sentía más exhausto de lo normal. Quizás era por esa monotonía de los lunes, donde todos los estudiantes se sienten perezosos y tienen que ponerse en marcha para funcionar correctamente. Tras elegir su comida, se dirigió a su sitio habitual con Chiffon y Tizzy, que ya estaban sentadas a la mesa. De camino, se percató de que Arnett y Elizabeth estaban sentados en una mesa cercana. Al acercarse, la chica de la coleta lo vio y lo saludó alegremente, agitando la mano en el aire. Elizabeth también le dedicó una sonrisa radiante y, para su sorpresa, la morena Pandora de pelo corto también lo saludó con una leve sonrisa. Él le devolvió el saludo con un pequeño gesto de la mano, aunque no pudo evitar sudar frío al ver a la otra Pandora pelirroja que seguía ignorándolo y a la pequeña Pandora que lo miraba con desprecio. Tomando asiento a la mesa, exhaló un leve suspiro, liberando así parte de la tensión de su cuerpo. No es admirable que un hombre suspire, Ichigo. La alegre voz de Chiffon lo tomó por sorpresa, y él dio un pequeño salto al mirarla. He oído que tuviste un fin de semana bastante emocionante, ¿te importaría contárnoslo también? Preguntó la presidenta cortésmente, señalándose a sí misma y a Tizzy, quien parecía algo curiosa. Sin verle ningún inconveniente, el sustituto fue y les contó a las dos chicas todo lo que había vivido. También disfrutó de la comida mientras hablaba. De hecho, siguió el consejo de Chiffon y probó restaurantes más sofisticados y quedó gratamente sorprendido por sus exquisiteces. Había un restaurante de estilo japonés cuya comida sabía casi tan bien como la de su hermana. Casi era la palabra clave, ya que creía que no había nada en el mundo que pudiera superar la cocina de Yuzu. Mientras él y las chicas disfrutaban de su comida, escuchó que la radio cambió de canción a un sonido que captó la atención de todos. Se iba a hacer un anuncio. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz alta, frunciendo el ceño aún más. Atención a todos los Pandoras y limitadores, se solicita a los siguientes estudiantes que se dirijan a la oficina de la hermana Margaret lo antes posible. Repito, se solicita a los siguientes estudiantes que se dirijan a la oficina de la hermana Margaret lo antes posible. Después de eso, la voz monótona comenzó a enumerar los nombres de las Pandora junto con los de sus limitadores. Cabe destacar que el sustituto conocía la mayoría de los nombres mencionados. Entonces, para sorpresa de Ichigo, también escuchó que lo llamaban por su nombre. Desconocía el motivo, no tenía ninguna Pandora compañera y, por lo tanto, carecía de habilidades como limitador, sin contar sus poderes de Shinigami, ya que nadie los conocía. Parece que nos han llamado, dijo Chiffon mientras se ponía de pie, olvidando la comida que tenía delante al ser llamada de nuevo a su deber. ¿Nos vamos?, preguntó, mirando en dirección a Ichigo. Asintiendo con la cabeza, el chico también se levantó y se dispuso a marcharse. De reojo, notó que Elizabeth también se había levantado, pues era otra Pandora que había sido solicitada. Para sorpresa de Ichigo y Chiffon, Tizzy se puso de pie de un salto, diciendo que quería unirse a ellos, pero Chiffon, con sensatez, le dijo que se quedara y disfrutara de su comida, prometiéndole contarle todo cuando terminara. Dicho esto, los dos adolescentes se dirigieron al despacho de la directora. Unos metros más adelante, se les unió Pandora, la británica rubia. Nadie pronunció palabra mientras se dirigían a su destino. Besos.
Casi 20 minutos después, la mayoría de los convocados estaban presentes y esperaban pacientemente, a diferencia de Ichigo, que se encontraba fuera de la oficina. El sustituto no se caracterizaba precisamente por su paciencia últimamente, sobre todo cuando lo dejaban al margen. Si tuviera que adivinar, preferiría creer que todo era culpa de Kisuke, con todas sus artimañas y sus payasadas, que lo mantenían en la ignorancia casi siempre y le asignaban tareas ridículas. Entre los convocados, Ichigo también reconoció al imitador de cabello oscuro que lo había ayudado en su primer día, así como a la hermosa Pandora de gafas que había conocido ese mismo día en la cafetería. La misma por la que Chifón, Tizzy y prácticamente todos estaban armando tanto alboroto. Al mirarla, la vio apoyada en la pared en silencio, igual que él, con los ojos cerrados, ajena a las conversaciones de los demás estudiantes. Aún no entendía por qué todos la elogiaban tanto, parecía una adolescente cualquiera, tal vez un poco tímida y poco habladora, pero no le veía mayor problema, dado que él tampoco era de los que se ponían a despotricar sobre tonterías como Keigo. Quizás su reputación tenía algo que ver con su apodo, pensó. Otros estudiantes la llamaban la reina intocable, aunque el porqué y el cómo de los apodos de las Pandoras era un completo misterio para él. Fue entonces cuando, de repente, la chica giró la cabeza hacia él y sus miradas se cruzaron por un breve instante. Al romper el contacto visual, Ichigo volvió a mirar al frente, sin darse cuenta de que la había estado observando fijamente. Esperaba que ella no lo viera como un pervertido que estaba evaluando a su nueva víctima, eso era lo último que quería. Mientras esperaban permiso para entrar, al parecer llamaron a otros profesores que tuvieron que venir de quién sabe dónde. Chifón también le presentó a los otros dos estudiantes que estaban esperando pero que aún no se conocían. Yujin, este es Kurosaki Ichigo, el estudiante que se transfirió hace unas semanas, comenzó la conversación amablemente. Y Ichigo, esta es Yujin, mi limitadora. Después de eso, el chico de cabello castaño extendió la mano y le dedicó una sonrisa al adolescente mayor. Es un placer conocerte, Ichigo-san. Onee-chan me ha contado muchas cosas sobre ti. Tras una breve pausa, el sustituto respondió, sí, encantado de conocerte también. Le desconcertó un poco la forma en que el chico más joven se dirigió a Chifón, pero a ella no pareció importarle, así que lo dejó pasar. De todos modos, no era asunto suyo. Y yo soy Rana Linchen, encantada de conocerte. La chica de cabello azul oscuro se presentó alegremente, terminando su voz animada con su característico dialecto tibetano. Siendo sincero, Ichigo se sorprendió por su buen humor. De hecho, tras una rápida mirada, tuvo la impresión de que siempre sonreía por alguna razón, le pareció ese tipo de persona. Encantado de conocerte también, respondió con naturalidad. Entonces la vio acercarse a Kazuya y abrazarlo del brazo, diciéndole algo que lo puso nervioso. ¿Eran compañeros? Tenía la impresión de que al imitador de cabello oscuro le gustaba la rubia, incluso la había invitado a cenar en su primer día. Prueba de ello fue cuando la rubia en cuestión se levantó de su sitio en la pared y se dirigió hacia ellos. Sintió una punzada de diversión al ver a las dos chicas empezar a discutir mientras él observaba impotente toda la escena. Le recordó un poco al intercambio de insultos juguetones que él e Isida tenían de vez en cuando. Ahí van otra vez. Escuchó a Chifón reírse divertida a su lado. Así que esto era normal para ellos, ¿eh? No pudo evitar sentir lástima por el imitador de primer año, pobre chico. ¿Podrían todos guardar silencio? La voz autoritaria y dominante captó la atención de todos. Al ver de dónde provenía la voz, Ichigo reconoció a su profesora de cabello oscuro, Yumi Kim, por lo que también la habían llamado. ¿Están todos aquí? Bien. Por favor, síganme dentro de la oficina y traten de comportarse lo mejor posible, dijo con seriedad, mirando a la infame Pandora de segundo año y al nuevo limitador. Ichigo reprimió las ganas de expresar su incomodidad. ¿Acaso parecía un alborotador? No había hecho nada fuera de lo común desde que llegó, así que no entendía por qué su profesora desconfiaba tanto de él. Solo cuando vio a otra profesora Pandora detrás de la otra mujer, sus pensamientos se detuvieron. En cuanto vio el cabello verde recogido en una pequeña coleta, empezó a sudar. Oh, Dios mío, ella no. Por favor, cualquiera menos ella. Rezó con vehemencia en su mente, esperando que la alta Pandora no se fijara en él. Pero no tuvo suerte. Al percatarse de su presencia, la retirada Pandora se animó y sonrió amablemente.
Buenas tardes, Kurosaki Ichigo-kun, espero que se encuentre bien esta tarde, preguntó con amabilidad, dedicándole una mirada inocente, pero asegurándose de que su portapapeles estuviera bien sujeto a su pecho, permitiéndole una buena vista. El rostro de Ichigo se sonrojó considerablemente mientras intentaba mirarla a los ojos. Ese sí, estoy bien. Eso fue todo lo que pudo decir, sin atreverse a pronunciar palabra alguna. Me alegra oír eso, respondió ella de inmediato, manteniendo su tono alegre. Dio un paso adelante, provocando que el chico se tensara visiblemente. Rodeándolo con su brazo libre, se inclinó hacia él, asegurándose de que su boca quedara junto a su oído. Si no fuera así, te habría pedido que volvieras a visitarme a mi oficina. Su voz, cargada de una seducción tan poderosa, dejó al sustituto sin palabras. Elais, ¿a qué esperas? La otra profesora, que no había estado prestando atención a su compañera, se giró para ver qué la detenía. Al ver la escena y la postura que Pandora, de pelo verde, mantenía con el joven límite, así como la expresión del chico, se enfureció. Ven aquí. Golpeando el suelo con fuerza, agarró la mano de Elais y la arrastró a la fuerza hacia la oficina. Su rostro se sonrojó de vergüenza mientras la enfermera sonreía inocentemente al chico. Esta acción llamó la atención de todos y pronto, todos miraban fijamente al chico de cabello naranja, quien aún se veía visiblemente afectado por lo sucedido. Decidida a preguntar qué les preocupaba, Chifón se acercó con cuidado. Ichigo, ¿qué? No pudo terminar la frase. Déjalo ya, la interrumpió de inmediato. Olvídalo. Les lanzó a todos una mirada fulminante que dejaba claro que no debían volver a mencionar el tema. Ante tal mirada, todos obedecieron en silencio y entraron en la oficina. Tras exhalar un último suspiro, el sustituto se tranquilizó lo suficiente y entró en la habitación el último, cerrando la puerta tras de sí. Besos. Ichigo estaba molesto. Claro que, en sí mismo, eso no era un estado de ánimo sorprendente para su personalidad. Junto con su ceño fruncido, se podría decir que era su carácter habitual. Pero esta vez, tenía motivos para estarlo después de lo que la directora les había dicho a él y a los demás la noche anterior, cuando fue convocado. Al parecer, él y los demás debían ir a Alaska a una instalación secreta o algo parecido, donde se había establecido y probado un nuevo proyecto. Su misión era reunirse con otros Pandora y, de alguna manera, colaborar con el proyecto. No estaba del todo seguro de cómo lo harían, pero la hermana Margaret les había dicho que siguieran las órdenes de quien estuviera al mando, ya que servían bajo las órdenes de Chevalier. Aún no entendía por qué tenía que ir, no tenía un compañero Pandora ni habilidades como limitador. Para él, no debería ser nadie para los altos mandos, pero al parecer, no era así. Y todo era por culpa de Urahara. Debido a su relación con él, gozaba de una posición social privilegiada y los propios Chevalier le habían pedido que participara en esta misión. Eso le molestaba, pues significaba que quienes tenían el control lo conocían y ya lo tenían en la mira. Otro motivo de su enfado era que tenía que mudarse de nuevo. Todos esos cambios le irritaban, primero el cambio de horario, luego el de escuela y ahora, nada menos que a una tierra helada. Su actitud era bastante comprensible ahora que seguía a un escolta hacia el hangar, con una bolsa de lona al hombro y las manos en los bolsillos. Al salir de la lista, se sorprendió al ver que había mucha menos gente de la que se suponía. Oye, ¿dónde están los demás?, preguntó, dándose cuenta de que solo estaban Kazuya, Rana y la rubia Pandora. Pronto, Ichigo se percató de que, una vez más, había olvidado el nombre de alguien. Tras saludarlo con un asentimiento, el imitador más joven le respondió, «Buenos días, Ichigo. Ya se han ido. La hermana Margaret preparó 2 helicópteros para nosotros, así que Chiffon Senpai y Elizabeth Senpai ya partieron». Le informó. Frunció ligeramente el ceño. ¿Ya se fueron? ¿Qué sentido tenía separarlos? Un solo helicóptero podía llevarlos a todos, de hecho, podía llevar a más. Quizás Wasgenarex quería presumir o algo así. Bueno, será mejor que nos vayamos nosotros también, les dijo y comenzó a subir al vehículo militar que los esperaba. Los demás recogieron su equipaje y lo siguieron. Aproximadamente una hora después, el estado de ánimo de Ichigo no había cambiado mucho, salvo que se le había sumado el aburrimiento. Ver a la Pandora tibetana intentar coquetear con el otro limitador dejó de ser gracioso después de los primeros 10 minutos, aún se sentía mal por lo que estaba pasando.
Esos dos estaban sentados uno al lado del otro en un lado del helicóptero, mientras que él y la callada Pandora estaban en el otro lado, separados por 5 asientos. Empezaba a tener la sensación de que a la rubia no le caía muy bien, hasta el momento no había intentado hablar con él y, en cambio, prefería mirar por la ventana, interviniendo solo cuando sentía que Rana se acercaba demasiado a Kazuya. Al mirar también hacia afuera, Ichigo presenció lo que podría describirse como una de las vistas más asombrosas de la Tierra, la aurora boreal. Parecía como si el cielo hubiera sido arrancado de un libro mágico de fantasía. ¡Qué frío!, oyó quejarse a la alegre chica. ¿Qué esperaba al venir a un sitio así con una falda corta? Kazuya-kun, ¿me puedes dar calor? Y ahí estaba de nuevo, intentando ligar otra vez. Ichigo no pudo evitar admirar su persistencia. Rana, estás demasiado cerca. El imitador protestó levemente, pero la chica no le hizo caso. Pero hace muchísimo frío, me estoy congelando. Se acercó aún más a él. Tócame un poquito. ¿Acaso oía su voz? Espera, ¿dónde me estás poniendo la mano? El niño gritó de repente. La chica solo soltó una risita. Aquí, un poquito. Justo aquí. De nuevo, esta broma empezaba a frustrar al chico pelirrojo, aunque no la miraba. Ya no tenía ninguna gracia. ¿Lo ves? Hace mucho frío, continuó. Por eso quiero que me abrigues, Kazuya-kun. Por suerte para Ichigo, que no podía soportarlo más, la Pandora británica se unió a la conversación de los otros dos. Nuestras texturas Volt ofrecen protección y aislamiento contra el frío, les informó con irritación. Al menos, consiguieron que se callaran. Ah, sí, Satelliser-san. La desafió la otra chica. Satelliser solo entrecerró los ojos. Entonces, sin previo aviso, la ruta del helicóptero cambió. Atención, personal de genética, hemos recibido una señal de socorro y órdenes de cambiar de dirección y dirigirnos hacia allí. ¿Cambiando de dirección?, preguntó Kazuya mientras se ajustaba el cinturón de seguridad. Preparándose para la situación, Ichigo también se abrochó el cinturón de seguridad y esperó más información. ¿Qué podría causar una señal de socorro en este desierto blanco? ¿Osos polares? Después de unos minutos, uno de los pilotos volvió a hablar. Nos encontramos justo encima del origen de la señal de socorro. Sin embargo, debido a la escasa visibilidad, no podemos evaluar la situación en la zona inferior. Al oír esto, Pandora, la rubia, se desabrochó el cinturón de seguridad, se levantó de su asiento y corrió hacia una ventana del otro lado. Imitando sus acciones, Ichigo hizo lo mismo y se dirigió a otra ventana. Al observar la zona, vio grandes árboles y las luces del helicóptero que sobrevolaban el área. Tras unos instantes, el rayo impactó en algo enorme. Al verlo por primera vez, los ojos de Ichigo se abrieron de par en par. ¿Era eso un? Se ha avistado un nova tipo S. Tan sorprendido como el sustituto, Kazuya habló con los pilotos. ¿Cómo puede aparecer un nova de repente? Normalmente hay oscilaciones dimensionales cuando aparecen. ¿No pudieron detectar ninguna?, preguntó. Estamos en medio de una ventisca. No se puede esperar que el equipo funcione correctamente. Antes de que Kazuya pudiera decir nada, se escuchó otra voz a través de su dispositivo de comunicación. Esta vez era una mujer. Se reconoce la situación actual. Hay un depósito de petróleo de Chevalier a 3 kilómetros de su ubicación actual. Defienda las instalaciones a toda costa. Priorice la detención del Nova tipo S. ¿Di defender las instalaciones?, preguntó Kazuya con incredulidad. ¿Con solo 2 Pandoras? Los refuerzos deberían llegar en cualquier momento. La destrucción del depósito de petróleo sería catastrófica, en parte debido al riesgo de que el petróleo se derrame al océano. Ustedes son los únicos que están lo suficientemente cerca como para evitarlo. Dejando a todos sin palabras, los adolescentes recibieron la noticia con distintos grados de preocupación. Ichigo, por su parte, no tenía un buen presentimiento sobre toda la situación. ¿Qué se suponía que debía hacer? Si Nova resultaba ser una amenaza lo suficientemente grande, tendría que intervenir, pero con su tapadera en riesgo, se sentía indeciso. Maldito Kisuke y sus ideas. Mientras tanto, uno de los pilotos volvió a hablar.
El mal tiempo hace imposible el aterrizaje. Abran la escotilla y prepárense para el combate de inmediato. ¿Qué quisieron decir con eso?, preguntó Rana confundida, mirando a los demás. Satellicer fue quien le respondió: nos están diciendo que saltemos y luchemos ahora mismo. Sacudiéndose la sorpresa, Kazuya se levantó y se dirigió a la rampa mientras el helicóptero descendía. Los demás se pusieron en posición. Aunque Ichigo seguía confundido por las órdenes, apartó esos pensamientos y se preparó para el salto. Por fin vería de qué se trataban los novas. Ese era el plan hasta que la rubia Pandora se interpuso en su camino, dándole la espalda. Kurosaki Ichigo, deberías quedarte aquí, le dijo con seriedad. No tienes ninguna habilidad como limitador y solo te pondrías en peligro si te fueras. Ichigo frunció el ceño. Desde su punto de vista, podía entender por qué ella le advertía y le impedía ir. Después de todo, los limitadores sin una Pandora como compañera no podían usar la habilidad de congelación. Pero eso distaba mucho de ser normal. No te preocupes por mí, puedo cuidarme solo, le respondió con seguridad. Pandora no respondió y lo observaba de reojo. Perdiendo la paciencia, Ichigo respondió: mira, puedes intentar detenerme a mí o intentar detener a Nova. Respondió rápidamente, ya que Kazuya ya había accionado la palanca y las compuertas comenzaron a abrirse mientras todos sentían el viento frío en sus cuerpos. Satellicer solo exhaló un suspiro. Haz lo que quieras, respondió con calma antes de tomar posición. Una vez que la altitud del helicóptero descendió a un nivel manejable, ordenó en voz alta: vamos. Con esas palabras, todos corrieron hacia el borde antes de lanzarse al nuevo campo de batalla. Al sentir que sus piernas se separaban de la rampa, Ichigo se preparó para un aterrizaje suave. La distancia era corta, había nieve en el suelo que facilitaría el aterrizaje y esto no era nada comparado con todo lo demás que había hecho. Mirando a un lado, notó con sorpresa que la Pandora tibetana no solo no se estaba preparando para aterrizar, sino que ni siquiera miraba dónde iba a aterrizar. Inmediatamente, extendió la mano y la agarró, atrayéndola hacia sí y sujetándola con firmeza. Por desgracia, al aterrizar, el peso extra lo desequilibró y cayó de espaldas sobre la nieve fría. Murmuró una maldición al contacto. Muchas gracias. La niña sonrió en señal de agradecimiento. Por supuesto, eso no sirvió de mucho para calmar su creciente ira. ¿En qué demonios estabas pensando? ¿Qué clase de persona salta de un helicóptero sin tener ni idea de cómo aterrizar? Puede que haya sido un poco brusco con ella, probablemente no se habría lastimado debido a la nieve blanda, pero es mejor advertirle ahora que arrepentirse después. Rana solo se rió. No te preocupes. Todo salió bien, ¿verdad?, respondió alegremente. Reprimiendo su impulso de sermonearla sobre los peligros que podría enfrentar, de repente se percató de la posición en la que se encontraban. La chica estaba prácticamente sentada en su regazo, con los brazos apoyados en su pecho, mientras él la sostenía. Recordando que llevaba una falda corta, sintió que se le subía el calor a la cara por la cercanía de sus cuerpos. Ahora, resolvamos nuestro problema. Ajena a su incomodidad, la Pandora tibetana se apartó de él y se preparó para la batalla, escudriñando con confianza el gran cuerpo del invasor extraterrestre. Satellicer y Kazuya ya estaban listos para el enfrentamiento. Buena suerte. Tras transmitir ese mensaje, el helicóptero militar partió y comenzó su propia misión de distraer al Nova. Ichigo, que también estaba listo, se unió a ellos. Inspeccionó el Nova por primera vez, tratando de familiarizarse con él. Por lo que pudo observar, su suposición inicial de que se parecía a un Hillian era correcta, el tipo ese era enorme, pero parecía carecer de movilidad debido a su forma y tamaño. Sin embargo, según lo que había leído, estas criaturas podían usar la congelación, por lo que podrían ser potencialmente peligrosas. Al alzar la vista, vio unos aviones de combate militares que se acercaban y lanzaban bombas cerca de la ubicación de Nova, las cuales detonaron al instante y quemaron todo a su alrededor. La enorme entidad extraterrestre quedó envuelta en una nube de fuego que le impidió la visibilidad. «Lo lograron», exclamó alegremente la Pandora tibetana. Su breve momento de placer fue interrumpido por la rubia Pandora. «No, mira otra vez», dijo con gravedad.
Frente a ellos apareció un enorme símbolo azul brillante y, en cuestión de segundos, el Nova se transformó ante sus ojos. Ichigo parpadeó sorprendido. ¿Podían teletransportarse? No, había algo en la forma en que el Nova desaparecía y reaparecía que le inquietaba. ¿Y qué demonios era ese ruido extraño que hacía? Los militares continuaron su ataque, disparando con todas sus armas. Los Nova respondieron desplegando un enorme campo de congelación que no solo actuaba como barrera, sino que también se extendía rápidamente, cubriendo el terreno. Al ver esto, el imitador de cabello oscuro reaccionó rápidamente, apoyó la palma de la mano en el suelo y activó su propio campo de congelación, contrarrestando el de los Nova y protegiendo a todos de sus efectos. Esto, por supuesto, también atrajo la atención de los Nova, que fijaron su nuevo objetivo en él. Los misiles sobrevolaron las cabezas de los adolescentes, dirigiéndose directamente hacia el invasor. La explosión resultante dejó a todos cegados. Ichigo no pudo evitar pensar que esos militares se estaban excediendo con el armamento. El otro limitador asintió lentamente. ¿Usan misiles de crucero? Eso es excesivo. Habló inconscientemente, con la mirada fija en el objetivo que tenía delante. Como era de esperar, el Nova también salió ileso de este ataque. Las armas humanas normales no eran efectivas contra los invasores. Al darse cuenta de que los militares habían hecho todo lo posible, era hora de que las Pandoras comenzaran su propia batalla. En segundos, tanto Satellicer como Rana activaron sus armas Bolt, e Ichigo pudo ver una por primera vez en persona. El arma de la chica rubia era una enorme espada de empuñadura central con la hoja extendiéndose a lo largo de la guarda. Parecía un poco extraña, pero comparada con algunas de las Zanpakuto que había visto, no era nada exagerado. El arma Bolt de la otra Pandora era un par de guanteletes y botas con placas de acero. El sustituto supuso que era una luchadora de tipo cuerpo a cuerpo que combate a corta distancia. Es demasiado peligroso enfrentarlo de frente, les informó Satellicer. Justo en ese momento, recibieron otro mensaje de los pilotos del helicóptero informándoles de la presencia del extremo de un glaciar en las cercanías. Así que planean usar una grieta en el bloque de hielo para atravesarlo. Voy a atraer a Nova hasta allí. Satellicer se giró hacia todos. Ronald Lenchen, deberías. Ni siquiera pudo terminar la frase. Vamos a enterrarlo vivo, ¿verdad?, dijo la Pandora tibetana con seguridad, sabiendo ya qué hacer. Siempre puedes contar conmigo para que te apoye, Satella-senpai, declaró también Kazuya, dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a su compañera. Sonriendo a sus compañeros, dio la orden, vamos. Y con eso, tanto ella como la Pandora tibetana se lanzaron contra el enemigo. Satellicer lo enfrentó de frente, mientras que Rana se dirigió al lugar que habían planeado usar para tenderle una trampa. Al verlos correr, Ichigo pudo darse cuenta fácilmente de que eran más rápidos que un atleta olímpico. Ichigo, vámonos. Kazuya le dijo antes de empezar a correr también. De acuerdo. Ichigo lo siguió de inmediato, asegurándose de igualar el ritmo del otro chico. A unos cientos de metros de distancia, la Pandora británica ya había alcanzado a la Nova y captado su atención, convirtiéndose en su cebo. Cambiando de rumbo, comenzó a atraerla hacia su trampa, esquivando los numerosos látigos con cuchillas con los que la invasora la atacaba, saltando a su alrededor y cortándolos con su sangre Nova. Tras correr durante otro minuto y esquivar a Nova, Satellicer llegó a su destino. Al mirar al suelo, vio a Ronald Lench preparada y lista, con sus alas estigma activadas, lo que le otorgaba un considerable aumento de poder. Sintiendo la presencia de Nova cerca, usó un giro acelerado para desaparecer y reaparecer junto a la otra Pandora. Eso era todo lo que la Pandora tibetana necesitaba para comenzar su plan. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera empezar, la Nova usó sus múltiples tentáculos afilados para destrozar las paredes de hielo, destruyendo el glaciar. Pero en lugar de caer como las chicas esperaban, usó los escombros y creó una pequeña avalancha que las tomó completamente desprevenidas. Usaron sus armas Bolt para protegerse, pero la enorme masa de nieve y hielo las engulló. Satella-senpai, Rana. El grito del imitador de primer año se escuchó cuando el Ichigo llegaron al lugar y presenciaron cómo las chicas quedaban atrapadas en el ataque. Con rapidez, el sustituto aguzó sus sentidos e intentó percibir su rellazo. Su control había mejorado un poco gracias a la píldora de Kisuke, pero aún necesitaba concentrarse al máximo para sentir algo.
Para su alivio, logró encontrarlos y, al parecer, también se movían. Desafortunadamente, al terminar de escanear, notó que Nova ya los tenía en su mira. Kazuya seguía conmocionado por el accidente. Antes de que pudiera decir nada, el invasor lanzó otra ráfaga de cuchillas con forma de látigo para atacarlos. Ambos intentaron esquivarlas, a Ichigo le resultó mucho más fácil, demostrando su valía sus reflejos en esa situación. Kazuya también esquivó dos cuchillas, pero una lo golpeó por detrás y lo derribó. El sustituto se percató de esto y se acercó. Kazuya. Oye, despierta. Lo sacudió, pero era evidente que había perdido el conocimiento momentáneamente. Justo entonces, Ichigo echó un vistazo a Nova y notó que estaba atacando de nuevo. Maldita sí. Con un movimiento rápido, agarró al otro limitador y se lo echó al hombro, esquivó las cuchillas y echó a correr. Ichigo, que corría a toda velocidad, empezó a maldecir. ¿Cómo demonios había llegado a esta situación? Mirando hacia atrás, vio que el enorme Nova ya le seguía la pista. Genial, ahora me persigue. De repente, agradeció la píldora de Kizuke, con sus poderes de Shinigami a su disposición, podía correr mucho más rápido y el Nova no podía alcanzarlo. Ahora solo tenía que pensar en cómo lidiar con esa enorme criatura. Al mirar a su alrededor, Ichigo divisó otro glaciar. Quizás podría usarlo. Sabía que Nova ya había visto el truco una vez, pero esperaba que fuera lo suficientemente inteligente como para saber que él era un imitador y, por lo tanto, no representaba una amenaza tan grande como una Pandora. Además, planeaba sorprenderlo de otra manera. Con el plan trazado, Ichigo cambió de dirección y se dirigió al lugar que tenía en mente. Al llegar a su destino, redujo la velocidad hasta detenerse por completo al borde de la formación de hielo. Al mirar hacia abajo, vio que era una caída bastante grande. Sí, esto podría funcionar. Mientras pensaba eso, el sonido ahora familiar, pero aún molesto, del Nova llegó a sus oídos. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con el enorme cuerpo del invasor tipo S, que ya tenía sus numerosas cuchillas de látigo desenvainadas, listas para ensartarlo a él y al chico inconsciente que llevaba consigo. Lo último que vio Nova fue la sonrisa burlona de Ichigo antes de que desapareciera de su vista. Con un rápido zumpou, Ichigo apareció a más de 30 metros detrás de Nova, con sus posiciones ahora completamente diferentes. Recostó al chico sobre la nieve y comprobó si seguía inconsciente. Al notar que aún no estaba, dio unos pasos hacia el invasor alienígena, extendiendo brevemente su brazo derecho. En un instante, una luz azul se formó en su mano, transformándose en su Zanpakuto. Sosteniendo a Zangetsu con una mano, Ichigo vio que Nova ya lo había encontrado de nuevo al empezar a girar. Pero era demasiado tarde. Apretando el puño, el sustituto blandió su espada, y una onda expansiva de aire desplazado, impregnada del reyazo liberado por él y su Zanpakuto, que golpeaban en perfecta sincronía, se dirigió hacia la entidad. La onda de aire impactó de lleno en el pecho de Nova, creando una pequeña explosión. La fuerza del impacto no solo agrietó su armadura y reveló su núcleo, sino que también la empujó hacia atrás, casi hasta la caída. Aprovechando la oportunidad, Ichigo usó otro zumpo para acercarse. Apuntando con su espada hacia abajo, la clavó en el hielo con la fuerza suficiente para romperlo en línea recta a lo largo de varios metros, separando la plataforma donde se encontraba Nova del resto del glaciar. Debido a esto, el hielo se hizo añicos, los cuales cayeron sobre Nova, sepultándola bajo su peso al caer al suelo. Al acercarse al claro, comprobó si su plan había funcionado y observó con satisfacción que así era. Solo se veían hielo y nieve, sin rastro del enorme invasor, lo que significaba que había sido completamente engullido por los escombros. Dándose la vuelta, comenzó a trotar hacia el chico, que esperaba que aún estuviera inconsciente. Su espada ya había desaparecido, pues el sustituto no consideró necesario mantenerla fuera más de lo debido. Al llegar junto al otro limitador, Ichigo le aplicó una descarga eléctrica, con la intención de despertarlo. Todavía estaban a la intemperie, expuestos al frío, y las bajas temperaturas podrían representar una gran amenaza para él en esas condiciones. Tras unos cuantos sacudones más, Kazuya empezó a recuperarse. Parpadeando, sus ojos se encontraron con el brillante cabello naranja de su senpai. Ichigo, preguntó confundido. ¿Qué pasó? Logró incorporarse y mirar a su alrededor.
Los acontecimientos le vinieron a la mente al instante, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al despertar por completo. Ichigo, ¿dónde están Sateya-senpai y Rana? ¿Están bien? ¿Y dónde está Nova? Su avalancha de preguntas llegaba una tras otra. Y por eso Ichigo odiaba a la gente ruidosa, no esperaban respuesta y seguían amontonando preguntas. Antes de que Ichigo pudiera responder, un grito de alegría lo interrumpió. Kazuya-kun, Ichigo-san. Al reconocer la voz de Rana Lenchen, los dos hombres se giraron y la vieron a ella y a la rubia Pandora acercándose. Ambas tenían algunos moretones, pero en general parecían estar bien. Sateya-senpai, Rana, ambas están bien. El imitador de cabello oscuro se puso de pie y se acercó a ellas. ¿Pero cómo? La nieve las engulló. ¿Cómo escaparon? El sustituto también sentía curiosidad por saberlo. Usamos Axel para alejarnos del hielo, pero nos costó un poco abrirnos paso y volver a subir, les dijo Rana alegremente, antes de ir a abrazar a Kazuya. Me alegro, Kazuya-kun, de que estés bien, estaba preocupada, dijo, escondiendo la cabeza en su pecho. Y así siguieron las travesuras de siempre. ¿Qué le pasó a Nova? Preguntó Sateyiser mientras miraba a su alrededor. Esto hizo que la pareja de cabello oscuro interrumpiera su conversación. No lo sé, perdí el conocimiento después de que me golpeara Nova. Ya estoy bien, no es nada grave, respondió rápidamente al ver las miradas preocupadas de las dos Pandoras. Pero no sé qué pasó, quizás Ichigo le hizo algo. La pregunta quedó en el aire mientras todos miraban al chico de cabello naranja. Sintiendo la presión, Ichigo respondió, sí, después de que te noquearan, te levanté y salimos corriendo hacia aquí. El Nova nos siguió hasta aquí, pero antes de que pudiera hacer nada, el hielo que había debajo se rompió bajo su peso y cayó por el precipicio. Señaló el lugar donde se había derrumbado el glaciar. Esperaba que le creyeran, no podía contarles con exactitud lo que había sucedido. Pandora, la rubia, no parecía convencida, pero guardó silencio. Lo mismo no se podía decir de Rana. Vaya. ¿Llevaste a Kazuya-kun hasta aquí y lo dejaste caer? Eres realmente fuerte, exclamó con admiración, y su ya amplia sonrisa se hizo aún más grande. Riendo nerviosamente, Ichigo se rascó la nuca con torpeza. No soy para tanto. Intentó sonar lo más inocente posible. Pero al pensarlo, se dio cuenta de que solo la Pandora tibetana estaba emocionada por su capacidad para hacer todo eso, los otros dos parecían haberle creído, lo que significaba que Rana también entendía lo que quería decir, pero lo elogiaba por su propio beneficio. De repente, Sateyiser se abalanzó sobre el chico de pelo naranja, tomándolo completamente por sorpresa. Antes de que pudiera decir nada, lo empujó con fuerza. ¡Cuidado! En ese instante, un látigo la golpeó, desgarrando su ropa antes de que cayera al suelo y rodara varias veces. Cuando se levantó, otra hoja de látigo se dirigía hacia su cabeza. Comenzó a materializar su arma Bolt, pero no llegó a tiempo. Sin embargo, el ataque fue interceptado y destruido, revelando la figura de la Pandora más poderosa de Was Janarex, con su arma Bolt, similar a un guantelete, ya desplegada. Chiffon Fairchild, exclamó antes de sentir que el suelo temblaba. Al darse la vuelta, vio la enorme silueta de la Nodo Rasen emergiendo del hielo. Se puso de pie y retrocedió de un salto para alejarse. Frente a ella apareció otra Pandora conocida, esta vez rubia, con un arma Bolt compuesta por 2 satélites, un sistema de satélites Stigmata o SSS. La dueña los disparó, destruyendo las cuchillas que se aproximaban. ¿Elizabeth Mabue también? De vuelta con los limitadores, Andre y Yujin ya se habían unido al dúo. ¿Estás bien?, preguntó Andre, comprobando si tenía alguna herida. Ichigo también estaba cerca, pero parecía haberse quedado sin extremidades por alguna razón. Sin embargo, estaba bien, así que su situación no era demasiado preocupante. Frente a ellos, Chiffon y Elizabeth aparecieron con un giro acelerado. Andre, te lo dejo a ti, ordenó la Pandora británica. Su orden fue respondida con un elegante, sí, mi señora. Sateyiser-san y Rana-san, por favor, sirvan de señuelo, ordenó el monstruo sonriente inigualable a las demás chicas. Yo seré la atacante, Elizabeth-san, por favor, sé la que dé el golpe final. Todas las demás Pandoras asintieron y se prepararon para la batalla.
exclamó Chifón al ver por fin bien a Nova. ¿El núcleo ya está expuesto? Continúen con el plan, yo también seré un señuelo ahora. Bajo la guía de Chifón, tanto Satellicer como Rana lograron esquivar y destruir las cuchillas del látigo que Nova usó para atacarlas, empleando diversas combinaciones de Axel, Tempest y acrobacias con el poder de sus estigmas. Esto creó la distracción suficiente para que Elizabeth usara su láser. Al impactar en el objetivo, el corazón de Nova explotó en una bola de fuego antes de caer definitivamente. Una vez que las llamas se extinguieron, las Pandoras se acercaron al gran cadáver. Esto es, comenzó Chifón al ver los restos. Uno de los Dami Novas que, según los rumores, se están desarrollando en Alaska, dedujo al ver el número de registro en una placa de metal. Elizabeth añadió entonces su propia conclusión: si asumimos que se trataba de una prueba de campo, ahora tiene sentido que hayan podido idear un contraataque tan eficaz. Fingieron la señal de socorro, nos dejaron aquí sin decir una palabra y nos obligaron a participar en este ensayo. Pandora, la chica rubia de segundo año, dejó la frase inconclusa, llegando a su propia conclusión. En otras palabras, alguien aquí nos puso a prueba. Sonrió con picardía, sintiendo una pizca de diversión y tal vez de emoción. Tengo muchas ganas de ver qué más nos espera en Alaska. Satellicer, que había estado mirando fijamente el cuerpo de la falsa Nova, sintió que alguien la observaba. Al darse la vuelta, vio que tanto Kazuya como Ichigo estaban sonrojados. Pero mientras Ichigo apartaba la mirada, el imitador de cabello oscuro la miraba con satisfacción hasta que Rana le tapó los ojos y comenzó a regañarlo. Sintiendo un frío repentino, se percató del estado de su ropa e inmediatamente se cubrió, sintiendo que se le subía el color a la cara por la vergüenza. ¿Ya pusiste de nuevo tu Volt Texture?, dijo Chifón con diversión, antes de volverse hacia el resto del grupo. ¿Nos vamos? Hay un helicóptero esperándonos. Con varios asentimientos, todos comenzaron a caminar hacia su medio de transporte. Ichigo, que seguía callado, metió las manos en los bolsillos y lo siguió con pereza. Al alcanzarlos, se dio cuenta de que Chifón no estaba esperando. ¿Estás bien?, oyó preguntar a la Pandora de cabello castaño. Bien. Fue su seca respuesta. De acuerdo, si está seguro. Dicho esto, ambos siguieron caminando tras los demás, pasando junto a los restos del desastre. Ichigo los observó por un instante, repentinamente molesto de que alguien de las instalaciones que les habían pedido visitar hubiera orquestado algo así. ¿Y con qué propósito? ¿Para ponerlos a prueba? Esperaba que su tapadera no se descubriera por esto, lo último que necesitaba ahora era estar atrapado en este infierno helado y encontrarse de repente con un grupo de científicos que lo querían como conejillo de indias, sin posibilidad de escapar y con Kisuke a miles de kilómetros de distancia. Tendría que estar alerta una vez que llegara a las instalaciones. Maldita sea, ¿por qué las cosas siempre se complican? Ichigo, vámonos. Vio a Pandora esperándolo, antes de que ella también echara un vistazo a la carcasa metálica de la Nova. Sonriéndole, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Buen trabajo, por cierto. Se detuvo al verla alejarse. ¿Qué demonios quería decir con eso? Besos. En otro lugar, en lo más profundo de las instalaciones de Alaska, en uno de los numerosos laboratorios, se encontraba sentada una mujer de unos 30 y tantos años, con cabello color malva y ojos color oliva, vestida con una bata de investigadora. Era Scarlett O'Hara, directora del proyecto Pandora, recientemente aprobado, y experta en tecnología de desarrollo de estigmas, solo superada por Aoi Gengo. Sentada sola en su laboratorio, contemplaba la pantalla de una computadora, con los acontecimientos aún frescos en la memoria. Ella fue quien orquestó la prueba con las Pandoras con la esperanza de aprender más sobre sus habilidades y usarlas para mejorar su propio sujeto. También quería que esto sirviera de ejemplo para las Pandoras, tanto de forma negativa como positiva. Por eso, inicialmente planeó que vieran este ejercicio en vivo con ella allí mismo en el laboratorio. Sin embargo, debido a algunos problemas de planificación, no estaban disponibles en ese momento, así que decidió grabar las imágenes y enviárselas. Y, sinceramente, se alegró de que las cosas hubieran salido así. No sabría qué hacer si alguien más viera lo grabado. En concreto, ese chico de pelo naranja que no solo usó lo que parecía una habilidad de alto nivel, sino que también materializó lo que parecía ser un arma Volt.
Lo que la dejó atónita fue el poder que desplegó, con la presión generada por un solo golpe, destrozó el exoesqueleto del Dummy Nova. Tras la alucinante escena, buscó inmediatamente entre los archivos de los estudiantes de genética del oeste. Encontró el suyo gracias a la foto adjunta y anotó su nombre, Kurosaki Ichigo. Al revisar su expediente, notó que era de Karakura y repasó brevemente su historial. Cuando vio quién era su tutor legal, se quedó boquiabierta. Era sobrino de Urahara Kizuke, y Urahara Kizuke era su tío. Dejó el archivo sobre la mesa, volvió a sentarse y se puso a reflexionar. Urahara Kizuke conocía su nombre demasiado bien. ¿Cómo no iba a conocerlo? Después de todo lo que había hecho por ella, prácticamente le debía la vida. Tras ser expulsada por Aoi Gengo años atrás, él la había ayudado enormemente a empezar de nuevo, esta vez con su propio proyecto personal, contribuyendo no solo económicamente, sino también intelectualmente. Podía decir con toda sinceridad que, de no ser por su ayuda, no estaría donde estaba hoy. Incluso ahora no sabía por qué el doctor había decidido ayudarla en primer lugar, pero estaba agradecida. No lo había visto en años desde que cada uno siguió su camino, pero había oído que seguía trabajando en proyectos para Chevalier. Aún así, la habilidad que mostraba su sobrino. ¿Qué era? ¿Había encontrado el doctor una forma de que los limitadores usaran habilidades avanzadas y armas Volt, es decir, replicando el poder de una Pandora? Ella no tenía respuestas a estas preguntas, solo el doctor Rubio podía responderlas. Pero, ¿por qué lo habría inscrito en un centro de genética? ¿Quería ponerlo a prueba? En cualquier caso, Chevalier no le había informado de tal proyecto, así que probablemente seguía siendo un secreto y, por lo que parecía, el científico pretendía mantenerlo así por ahora. La pregunta era, ¿qué debía hacer? Era la única testigo que había registrado el suceso, podía exponerlo o guardar el secreto de Urahara Kizuke. Empezó a pensar en su propio proyecto, aquel que mantenía en secreto tanto de Aoi Gengo como de Chevalier. Tras reflexionar unos segundos más al ver la imagen del chico de pelo naranja en la pantalla, exhaló un suspiro. Al final, la decisión fue sencilla. Dividió el video en varias partes, seleccionó las que contenían las imágenes del chico y pulsó el botón de borrar. Cualquier evidencia de su habilidad quedó destruida, pues ella seguía siendo la única testigo. Sin importar lo que el doctor hubiera planeado, ella creería en él, lo respetaba profundamente. En ese preciso instante, oyó que la puerta se abría desde atrás y el sonido de pasos resonando en la habitación. «Hemos llegado, doctor». Se oyó la voz de una chica, una de sus Pandoras. «Le pedimos disculpas por no haber podido venir antes». Scarlett se giró para saludarlas y le sonrió. «No se preocupen, ya grabé la batalla. Observen con atención, chicas, y vean qué habilidades poseen las Pandoras». Dicho esto, se dirigió a la pantalla y reprodujo el video de la prueba. Al acercarse para ver el video, una de las chicas divisó de reojo un archivo en la mesa del médico. Al echarle un vistazo rápido, vio la imagen de un chico con el pelo naranja. Era un color extraño, pero ella había tenido el pelo rojo antes y ahora lo tenía blanco, así que tal vez no debería preocuparse demasiado. Pero lo que le llamó la atención fue la fuerza en sus ojos, por alguna razón, le recordaba a sí misma. Negando con la cabeza, se giró hacia la pantalla y se concentró en la acción. Besos. Mientras tanto, Ichigo y el resto del grupo de Wasgenarex iban en ferry rumbo a las instalaciones. Mientras los demás bromeaban o hablaban del proyecto de Pandora, oyó el nombre de boca de Elizabeth, se quedó de pie, con la espalda apoyada en la pared, sumido en sus pensamientos. Aparte del riesgo de ser descubierto, para lo cual ya había decidido esperar a ver qué pasaba, también se dio cuenta de la suerte que había tenido. Cuando Nova lo atacó por sorpresa, se quedó atónito por no haberlo sentido moverse, atónito porque la Pandora rubia, a quien creía que odiaba, arriesgó su vida y lo apartó sin dudarlo. Pero lo que más le impactó fue darse cuenta de que, tras ver a la Pandora británica en peligro, estuvo a un instante de invocar su Zanpakuti y desatar el infierno sobre Nova, arruinando así su tapadera. En ese momento, no le importó tener que usar el Getsuga más poderoso que pudiera liberar para salvarla. Tuvo muchísima suerte de haber sentido a Chifón en ese momento, pues podría haberlo echado todo a perder. Un fuerte estruendo interrumpió sus pensamientos al girar la cabeza hacia donde provenía el ruido. Curiosamente, Pandora, la de las gafas, estaba en el suelo,
Al parecer, había tropezado con algo y se había caído. Ahora buscaba torpemente sus gafas. A un lado, oyó a Elizabeth regañar a Rana con suavidad. Soltando un suspiro, se acercó a Pandora, que seguía buscando. Él recogió sus gafas y se las dio. Aquí tienes. Ella se las puso y su visión mejoró al encontrarse cara a cara con el chico de ceño fruncido. Él se puso de pie y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Estaba confundida, ¿qué estaba haciendo? Antes de que pudiera responder, entró en pánico al sentir que le agarraban la mano y la levantaban con un tirón firme pero suave. Una vez de pie, el chico le soltó la mano y ella la llevó inmediatamente a la otra palma, cerca del pecho. ¿Qué estaba pasando? Su tacto no le producía repugnancia. ¿Estaba bien, como Kazuya? Avergonzada, lo miró, pero vio que el chico apartaba la mirada, con las mejillas ligeramente rojas y rascándoselas con un dedo de forma incómoda. Gracias por salvarme entonces. Lo dijo con cierta dificultad, algo avergonzado por ello. Sus propias mejillas se sonrojaron, sin esperar oír eso del imitador de pelo naranja. No es nada. No tienes que agradecérmelo, todos somos compañeros que luchamos juntos. Apartó la mirada, jugando con sus piernas para distraerse. Ichigo parpadeó, tal vez la había juzgado mal. Si ella lo había salvado solo por ser su compañero, entonces quizás no era la chica fría que él creía. Está bien, pero te debo una. Le dedicó una sonrisa. La británica Pandora asintió y le devolvió el gesto con una leve sonrisa. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Aparte de algunas bromas entre Satellicer y Rana sobre quién se quedaría con Kazuya, Chiffon y Elizabeth le explicaron más detalles del proyecto a Ichigo, quien descubrió de qué se trataba, hacer compatibles a humanos normales con estigmas. Al parecer, no cualquiera podía usar estigmas y convertirse en Pandora, era necesario realizar una prueba de compatibilidad en el 14º cumpleaños de una chica para determinar si era apta para unirse a Chevalier. Se preguntó si algo similar existía también para los limitadores, ya que Kisuke lo había sometido a una prueba de compatibilidad. Al llegar a la base, fueron transportados a sus edificios en vehículos militares UMBE. Tras registrarse, cada uno fue enviado a su habitación y se les indicó que se presentaran en el vestíbulo principal con ropa informal o lo que les resultara cómodo. Al entrar en su habitación, Ichigo notó que era igual a la de genética, individual, pero la falta de calidad también era evidente. No es que le importara mucho, con una cama y un baño, ya estaba satisfecho. Ni siquiera se molestó en deshacer la maleta, ya que solo se quedarían un par de días, así que simplemente tiró su bolsa de lona sobre la cama y buscó algo para ponerse. Al salir de la habitación, se puso unos vaqueros negros ajustados, una camisa blanca y una chaqueta morada oscura. Querían un look informal, y lo consiguieron. En la entrada del salón principal vio a Chiffon esperando a que llegaran los demás. En cuanto Kazuya, Satellicer y Rana llegaron, entraron todos. El chico pelirrojo se sorprendió al ver lo que había allí, no era un ejército de científicos listos para empezar a trabajar, sino una fiesta. Una auténtica fiesta. ¿Se habrían equivocado de habitación? «¡Guau, mira a toda esta gente!», exclamó Rana con su habitual tono alegre, pues nunca había visto a tanta gente junta en un mismo lugar. Todas son Pandoras talentosas como tú, provenientes de centros de genética de todo el mundo, le informó Chiffon. ¿No lo sabías?, le preguntó inocentemente, recibiendo solo una risa nerviosa. Chiffon. Se oyó la voz mientras se giraban para ver a una chica de figura voluptuosa, cabello rosa rojizo y ojos azules que se acercaba. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? No nos hemos visto desde el Carnaval Mundial. Al llegar junto a ellos, le sonrió radiante a la mayor Pandora. Supongo que ha pasado mucho tiempo. Sí, me diste una paliza aquella vez, pero esta vez, Roxanne Lepton te mostrará de lo que es capaz. Lo que casi sonó como una amenaza, pero entre las dos chicas era como una rivalidad amistosa. Ah, ¿incluso tienes aquí a tus compañeras más jóvenes? Se fijó en ellas. ¿Aún no la conocen? Ella es Roxanne Lepton de Genetics America, Estados Unidos. Chiffon comenzó las presentaciones. Se preguntó brevemente cuántas tendría que escuchar ese día. Siendo honesto, Roxanne era un poco extraña y directa, pero parecía bastante amable.
Incluso elogió los sacrificios que la familia de Kazuya tuvo que hacer para que la humanidad llegara tan lejos. También aprovechó la oportunidad para enterarse de que Kazuya era, de hecho, nieto de Aoi Gengo, el investigador principal de Chevalier y el inventor del sistema Pandora. Por supuesto, pasó por alto cómo la Pandora estadounidense intentó manosear los pechos de Satellicer, alegando que estaba muy interesada en saber por qué la llamaban la Reina Intocable. Eso terminó con Chifón agarrándola y comenzando una de sus disertaciones sobre cómo nunca se debería hacerle eso a la Pandora británica a menos que se desee la muerte, antes de disculparse sinceramente. Entonces llegó la respuesta de la Pandora rubia en cuestión que dejó a casi todos sin palabras. Lo entiendo, dijo lentamente, cubriéndose el pecho con timidez. Solo me sorprendió un poco. Roxanne se sonrojó, pues aquella escena le pareció una de las más tiernas que había visto, mientras las demás Pandora intentaban descifrar qué había provocado que la rubia, normalmente tan temperamental, se calmara. Sin embargo, algo llamó la atención de Ichigo. ¿Estás en el segundo puesto del mundo? Al verla sentir y sonreír con orgullo, no pudo evitar sentirse impresionado. Vaya, eso es impresionante. ¿Quién ocupa el primer puesto entonces? Intentó imaginar quién podría ser la Pandora más fuerte o cómo sería. Tal vez alguien aterradora que pudiera infundir miedo incluso en alguien como Kenpachi, alguien como... Esa sería yo. Chifón respondió con una sonrisa que hizo que Ichigo se girara lentamente hacia ella, con la boca medio abierta por la sorpresa. ¿Eres la número 1 del mundo? Preguntó Ichigo sorprendida, señalando con el dedo a la ahora revelada Pandora más poderosa. ¿Cómo es que no dijiste nada hasta ahora? Con delicadeza, se cubrió la mejilla derecha con la palma de la mano y se inclinó hacia ella para disimular el rubor que le subía a las mejillas. Bueno, no tenía por qué hacerlo. El tema nunca surgió en nuestras conversaciones, respondió con inocencia. Antes de que Ichigo pudiera decir algo más, Roxanne le hizo una pregunta sorprendente. ¿Y quién es tu compañero Pandora? La ceja izquierda de Ichigo se crispó de fastidio. Era la misma pregunta que le hacían una y otra vez. ¿Por qué era tan importante tener un compañero Pandora? No tengo ninguno, dijo con sencillez. ¿Sin pareja? Exclamó, alzando una ceja con sorpresa. Pero si eres de tercer año, ¿cómo es posible que no tengas pareja hasta ahora? Claro, das un poco de miedo, pero si Chifón no tiene problema con que estés cerca, no puede ser tan malo, razonó, aún confundida por la situación. Mira, me transferí hace solo 3 semanas. Tengo mucho que recuperar, así que no he tenido tiempo de buscar pareja, respondió con irritación. De acuerdo, si tú lo dices, concedió Pandora, la inmortal. Pero será mejor que te des prisa y encuentres a alguien, el tiempo se acaba, ¿sabes? Le aconsejó. Sí, lo sé. Créeme, Chifón y Elizabeth ya me lo dijeron. No pudo decir nada más, pues la luz se apagó de repente y todo el auditorio quedó a oscuras. Frente a todas las Pandoras, una mujer apareció bajo la luz y comenzó a hablar por un micrófono. Pandora de todo el mundo, así como todos los limitadores. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por estar en primera línea por el futuro y la existencia de la humanidad. Soy Scarlett O'Hara, la investigadora principal del proyecto Pandora. Esto provocó murmullos en toda la sala. La mujer continuó, el nombre oficial de este proyecto es Evolución Pandora, un proyecto destinado a la evolución de las Pandoras. Como todos saben, el sistema Pandora actual puede utilizar a mujeres nacidas con compatibilidad de estigmas. Por lo tanto, se convirtió en su deber, no, destino, servir como soldados de la humanidad sin posibilidad de negarse. Por el simple hecho de nacer con cuerpos compatibles con los estigmas, se ven obligadas a sacrificar sus vidas por el bien de la humanidad y a renunciar a su felicidad por el bien del planeta. Por ello, respeto profundamente a todas las que eligieron servir en esta noble misión, no como directora de este proyecto, sino como parte de la humanidad. Sin embargo, a pesar de todos los sacrificios realizados, la amenaza del ascenso Nova parece estar creciendo y, con la disminución del número de mujeres compatibles con los estigmas, el futuro de la humanidad corre un gran riesgo. Por eso he creado el proyecto Pandora. Si logramos aumentar la compatibilidad de una persona común hasta el punto de que pueda usar los estigmas producidos en masa, ya no necesitaremos depender del pequeño porcentaje de personas naturalmente compatibles.
Ha llegado el momento de que la humanidad comparta las duras pruebas que ustedes han soportado y luche contra nuestro enemigo común, la Nova. Por eso les pido que me presten su apoyo y hagan posible este proyecto. Tras finalizar su discurso, la científica respiró hondo, esperando las reacciones. Casi de inmediato, todo el auditorio se llenó de aplausos provenientes de la multitud de Pandoras y limitadores. Scarlett le sonrió. La fiesta de hoy no es un evento militar, sino una muestra de mi gratitud hacia todos ustedes. Disfruten de esta noche al máximo para que podamos trabajar juntos a partir de mañana. Tras pronunciar estas últimas palabras, la científica saludó a la multitud con la mano antes de retirarse. Ichigo terminó de aplaudir bastante rápido. El proyecto de Pandora sonaba muy bien, pero como había aprendido desde que decidió clavarse una espada en el corazón, no todo salía según lo planeado. Ahí va otra vez, imitando a Aizen. En cualquier caso, aún no lo habían secuestrado ni interrogado por sus habilidades, así que supuso que por ahora estaba bien. Algo me inquieta, escuchó decir a Roxanne a su lado. ¿Es posible convertir a un humano normal en una Pandora? He oído que el líder de este proyecto sigue enfrentado a Aoi Gengo, por algún motivo relacionado con la falta de ética del proyecto. Además, comentaron que ya se había avanzado mucho antes de que Chevalier aprobara el proyecto, y parece que fue la propia doctora Scarlett O'Hara quien lo financió. ¿Así que dices que hicieron locuras para conseguir la aprobación? Preguntó Ichigo, sorprendida por los conocimientos de la Pandora estadounidense, pero también algo cansada. Peor aún. Significa que han estado experimentando con seres humanos, ¿no?, le dijo sin rodeos. ¿Experimentación con humanos? Al oír eso, el sustituto no pudo evitar pensar en Shinji y los demás Bizards. Maldita sea, esperaba que no fuera el caso también aquí, lo último que necesitaban eran humanos con poderes de Pandora descontrolados. Pero ahora que he visto de qué se trata, parece que no es más que desinformación. Luego se giró para mirar una mesa detrás de ella. Aún así, no parecen muy amables con nosotros. O sea, ¿no somos los protagonistas de la fiesta? Al mirar en esa dirección, el chico de cabello naranja notó una mesa apartada del resto donde se encontraban algunas chicas, pero a diferencia de las demás Pandoras, parecían mirar con recelo a todos los demás. Solo una chica no mostraba la misma mala intención que las demás. La chica en cuestión tenía el cabello largo, blanco plateado, con un mechón carmesí en la frente. Tenía los ojos cerrados, como si se hubiera desconectado del mundo que la rodeaba. Ichigo frunció el ceño, presentiendo que las cosas se complicarían mucho en un futuro próximo. Besos. Fin del capítulo. Vaya, esto me ha llevado bastante tiempo. La verdad es que no soy muy puntual al actualizar, mi pereza se está convirtiendo en un problema grave. Me disculpo por ello y haré todo lo posible por mejorar. Dejando eso de lado, espero que hayan disfrutado del capítulo. Hice todo lo posible para llegar a este punto ya que este era mi objetivo, pero tuve que cortar un poco de diálogo para terminar esto rápido. Espero que no les importe. Así que aquí estamos, el arco de Pandora, el punto en la historia donde la introducción termina y la trama realmente comenzará, al menos ese es mi plan. ¿Y me tomó qué? Casi un año terminar con la introducción, eso es bastante ridículo. También tomó todo este tiempo para que Ichigo tuviera algo de acción, nada grande para empezar, pero espero que lo hayan disfrutado. Alguien me dijo hace un tiempo que no debería revelar el poder de Ichigo de inmediato, pero tengo que construir algo de preparación para hacerlo más épico y eso es lo que planeo hacer. Diré que luchará un poco más seriamente en algún momento durante este arco. Y solo para estar seguro, en la breve escena de lucha con Nova, Ichigo no usó Getsuga Tensou. Si recuerdas el swing de práctica que usó contra Jinju, entonces es lo mismo. Por cierto, ¿ya adivinaron quiénes serán? Probablemente no deberían, pero pregunto por curiosidad. Repito, Ichigo estará emparejado con una sola chica y solo estará interesado en ella. Claro que eso no significa que otras no se interesen en él, como seguramente vieron en este capítulo. Tiene una gran determinación y, con su poder, puede resultar muy atractivo para Pandora. Y un pequeño consejo, todo lo que sucede en la historia, ya sea acción o diálogo, será importante en el futuro y contribuirá al desarrollo de la trama. Como siempre, por favor, díganme qué les pareció el capítulo, si los personajes estaban bien y si cometí errores gramaticales.
También edité un poco el capítulo anterior, espero que ahora esté mejor. Además, ya elegí la canción principal de mi historia, no pregunten cuál es. Se llama Time is Running Out y es de Papa Roach. Creo que encaja bien con la temática de la historia, sobre todo con Ichigo. Eso es todo por ahora. No olviden dejar un comentario, seguirme o añadirlo a favoritos si les gustó la historia. Hasta la próxima. Adiós.